Me permite una pregunta, no en su condición de presidente de la legislatura, sino en su condición de conductor político del Frente Renovador. ¿Puede ser? Hace algunos años, en un contexto yerbatero complicado, se sancionó en esta legislatura por unanimidad la ley de envasado en origen. ¿Qué pasó? ¿En qué circunstancia, en qué etapa está la ley de envasado de origen? ¿Qué hicieron los legisladores nacionales, en este caso los oficialistas, en Buenos Aires? Bueno, es uno de los temas emblemáticos que hemos venido planteando con vigor, que seguimos planteando con vigor, porque se trata de la defensa de uno de los aspectos más importantes de la historia de la provincia. Primero la yerba como actividad, antes la yerba mate como un arbusto natural. Luego devino la agricultura de la yerba mate, pero antes la Ilex paraguayensis formaba parte de la selva misionera. Por eso el conocimiento previo de los pueblos originarios en su manejo, el celo que han puesto, yo quisiera para comparar el presente, que si me da un poquito de tiempo se lo voy a responder, con el pasado. Porque ¿qué estamos haciendo sino defendiendo ese pasado que también Buenos Aires lo ha esquivado? La cuestión es que los pueblos originarios no solo dominaron el arte de la agricultura de este arbusto, formó parte de su alimentación, formó parte del arte de curar, y así fue como celosamente fueron los primeros custodios de todo el beneficio económico, social, en salud pública, humano, que podía aportar este noble producto. Tanto es así que, y hoy recordaba brevemente, por eso comento, cuando se va a celebrar el 120º aniversario del pueblo de Bonpland, se me vino a la memoria que fue justamente ese sabio amigo de Napoleón, cuando muere Napoleón y cae en la guerra con los ingleses, y se muere en la isla de Santa Elena, acá en el Océano Atlántico, frente a la África, en el año 1921. Un año antes, 1920, aparece en plena campaña también de guerra de la independencia, aparece el sabio Bonpland y llega a la Mesopotamia. Era un naturalista muy estudioso, muy conocedor. Se hace amigo de don Pancho Ramírez, y don Pancho Ramírez, que era el patrón de Entre Ríos en ese entonces, enfrentado con Artigas y con Andresito, entre otras cosas le propuso a Bonpland que seduzca a los guaraníes para ver si hacían extensivo el cultivo de la yerba mate y se llevaban, y si podía traer algunos plantines a Entre Ríos. En ese entonces ya estaba declinando Artigas, que era el defensor de los pueblos libres, que era el sustento moral, político y material de Andresito Guacurarí, y por supuesto tiene la absoluta negativa de Andresito Guacurarí y fundamentalmente de Guacurarí, no Artigas, porque Artigas estaba luchando en otro lugar geográfico, si bien conocía también todo esto. Pero bueno, es así como comienza la historia también de la lucha, porque el producto de la yerba mate, primero, no solo quede en Misiones primero, seamos dueños de toda esta herencia que también es cultural, es política, y que con tanto énfasis se defendió en el pasado. Desaparece de la escena, es
cautivo, como ustedes saben, conocen la historia, Andrés Bacurarí, es llevado por su peligrosidad y su valentía, que eran en el mismo nivel, es llevado lejos de los escenarios bélicos por el temor que tenían los lusitanos por este bravo misionero. Entonces le sucede Pantaleón Sotelo, que tiene una vida muy corta, muere en Tacuarembó, y ahí los leales a Andresito desaparecen de la escena. Y viene un tercer indígena, que es Nicolás Aripí, que, como decimos ahora, tranza en el sentido económico, entrega a sus compañeros y permite, bueno, por el lado la entrada del lusitano en todas estas zonas, y por el lado oeste el Paraguay, que estaba en lucha también contra los leales misioneros. Y por supuesto se aprovechan de esa situación Bonpland y llega a lo que hoy es la colonia Bonpland. Se establece ahí y empieza a tomar contacto con otro indígena regente que lo sucede a Aripí. Y tampoco tuvo éxito de llevarse las plantaciones y tuvo un cerrado no por parte de todo el Consejo de Caciques, de los guías espirituales y de toda la comunidad guaraní, tan fuerte que declina en su intención de tratar de llevarse la isla paraguayensis fuera del territorio de Misiones. Y se instala en la localidad, viviendo muchos años, en la localidad próxima de San Ignacio, y bueno, vive ahí y se radica por un buen tiempo. Entonces, esto es el pasado, la férrea voluntad de custodiar, defender lo que es nuestro, por más que impongan y con mucha fuerza desde afuera. Entonces, esta lección, cuando uno la aprende y la hace suya, debe proyectarse al presente. ¿El presente qué significa? Vemos una explotación de un producto absolutamente distorsionada, donde tiene el mayor beneficio a la Gran Buenos Aires, la lejana Buenos Aires, con la concentración de toda su industria y la pobre producción en manos de miles de productores yerbateros, de pequeños predios y algunos pocos contados con la mano de miles de predios, que es la situación de la producción, o sea, un cono invertido, donde lo principal no lo es tal, y en el negocio yerbatero la renta por eso está hoy en Buenos Aires. Hay otro cultivo que es universal, es globalizado y es muy fácil entender lo que es el vino, y que pone ejemplo incluso hasta en nuestro país, como la región vitivinícola de Mendoza, San Juan, fundamentalmente el 90%, y el 10% ahora en Salta y la Patagonia, que está surgiendo como productor vitivinícola, el valle de Neuquén, sobre todo de Río Negro, ¿no? La producción y la industria están radicadas en la zona productora, porque ese es el gran secreto. Entonces, ¿qué perseguíamos los misioneros con la ley, o qué perseguimos todavía? Porque usted bien lo ha dicho, está trancada, está demorada en el Parlamento Nacional. Espero que transitoriamente. Los misioneros buscamos no solo enderezar esta principal e histórica actividad a la normalidad, enderezarla y emparentarla con la razón, con la justificación, emparentarla con un derecho primario que tenemos los misioneros a un producto nuestro que hoy está concentrado en el 95% en la Tierra Roja, que también se cumpla en todos sus eslabones, desde la siembra, la producción y también la industria. Y esto no significa, porque la ley ha sido tan debatida, tan amplia, tan participativa y tan estudiada, que contempla
hasta criterio de progresividad, que en algún momento eximieron los grandes molinos de Buenos Aires y algo en la provincia de Córdoba, como el único quizás y tibio, pálido fundamento de, bueno, ¿qué iba a pasar con los molinos? La desocupación, ¿no? Podemos empezar cada molino que año a año venga con el 10% de la producción. Y en 10 años pasamos de la situación actual al 100% acá. Aparte, vivimos en el mismo país. Hasta el propio índice que, bueno, si hay desocupación, estos grandes monopolios felizmente están integrados. Entonces el obrero o el personal que está moliendo puede pasar a otro rubro, que los tienen los grandes molineros en Buenos Aires. Entonces tampoco ni habría impacto y problema en este sentido. Como conclusión, yo creo que no debemos bajar los brazos, por eso esta orientación política siempre indica férreamente la defensa de sobre todo estas cuestiones que son trascendentes. Ha habido una labor muy destacada por parte de nuestros representantes senadores que han conseguido una media sanción de esta ley. Lamentablemente no se ha puesto el mismo énfasis en la Cámara de Diputados, pero yo estoy convocando a una reunión a nuestros legisladores diputados y también a los senadores para los próximos días, para poner justamente el acento en que se retome este proyecto, se vuelva a tener estado legislativo, estado parlamentario, y se invierta el tiempo en estas cuestiones que son importantes y no en otras. ¿Es un llamado de atención a los legisladores de la Cámara Baja, del oficialismo? Yo no es mi estilo llamar la atención. Creo que todos, si captamos y llevamos adelante la responsabilidad de ser primero renovadores como lo somos, y de la defensa a nuestros intereses como provincia, como sociedad, yo creo que cada uno en su examen de conciencia debe tener en cuenta qué ha hecho, qué no ha hecho y, bueno, en este sentido actuar, ¿no? Hace algún tiempo, largos años ya, que esta Cámara viene dando respuestas concretas, ingeniero Rovira, en el tema de la tenencia y la titularización de la tierra. ¿Qué significa haberle otorgado hoy, haberle devuelto hoy a Bonplan prácticamente patrimonio que tiene esta localidad misionera? Y la segunda parte es, lo quiero pedir que deje su rol de diputado, de presidente, de dirigente político, de conductor de Renovación y una reflexión sobre el caso Panambi, como ciudadano. Bueno, vamos a empezar por lo más triste. Como ciudadano, obviamente, indignación, sorpresa y una honda preocupación que me movieron justamente a hacer la moción, que es absolutamente infrecuente, que diría es la primera que hago, porque consideré la responsabilidad institucional de que todo el Pleno tenga una fuerte y corta declaración de repudio a lo que ha sucedido. Esto no forma parte, si bien es difícil catalogar o cualificar los crímenes, este es un crimen de lesa humanidad, porque por su metodología todo indica que, bueno, estamos en presencia de algo muy extraño, sobre el cual le tenemos que poner institucionalmente todo y todos. Entonces creo que de esta manera podemos, aunque sea mitigar con la pronta captura de los responsables, y poder completar un análisis que, reitero, no está en los anales y análisis de toda la historia criminalística de la provincia. Sobre todo también buscando reivindicar a la familia, tratando de no generar mayor temor, menos especulación, sino corresponde, por humanidad, hacer lo que he pedido que se haga, ¿no? Respecto a la primera parte, también tiene que ver con el pasado de Misiones.
en el aspecto que justamente en el proceso de que la provincia era territorio nacional y previamente a eso era un anexo a la provincia de Corrientes, se la gobernaba desde Buenos Aires y negligentemente, muy negligentemente. Entonces, Misiones mucho tiempo fue como una gran inmobiliaria del poder político, y me refiero democrático de entonces, donde se repartían a los amigos de a 100.000 hectáreas el territorio de la provincia. Y así como esta provincia fue fundada en grandes latifundios. Esa tierra que con tanta pasión, cuidado y con su vida cuidaron nuestros pueblos ancestrales, desde Andresito hasta acá. Luego se sumaron un criollaje en el proceso lógico de mestizaje y criollaje, de combinación genética, surgió la raza misionera en los finales del siglo XIX. Luego se sumaron en el comienzo del siglo XX la fuerte inmigración, fundamentalmente eslava, nórdica, pero también de castizos, italianos, franceses, ingleses, polacos, eslavos, polacos y ucranianos, que también se fue convocada a el proceso de ese melting pot, ¿no es cierto?, de ese mestizaje que hoy es característico de las bellezas misioneras, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hemos heredado un territorio basado en el latifundio, lo cual es muy difícil para todos. Una división política basada en 75 municipios, a mí me tocó gobernar con problemas muy concretos, por ahí de tener recursos para hacer viviendas, por ejemplo, pero no había tierras. Todavía no hay. Porque el derecho de la propiedad, que fue uno de los grandes logros de las corrientes liberales, pero bueno, es muy lindo la propiedad al final de este ciclo, cuando ya se repartió todo y no quedó para los que no la tienen. Pero ¿y cómo nos hacemos cargo de aquellos que en la historia no accedieron a la propiedad? Por eso, cada vez de manera más frecuente van a ver esta Cámara tratando de poner el acento y con estos dictados de expropiaciones parciales, de ir cubriendo esa necesidad imperiosa de la tierra. Que es mi idea tratar de manera integral, les adelanto. Por eso, en la ley que anticipé, en la sesión anterior, la Ley Soberana del Agua, que cumplo en decirlo que fue presentada en el día de la fecha, tomó estado parlamentario, en uno de sus artículos figura como, lo primero es generar el recurso con el agua. En segundo término está el acceso a la propiedad y la vivienda de todos los habitantes de la provincia. Con esta cuenta del agua, con este banco del agua de los misioneros, la propiedad pasaría a ser, cuando no podamos sacar provecho, un derecho universal de todos los misioneros. Entonces, para terminar definitivamente y de una manera muy distintiva, lo cual le pone el tinte de su más alejada demagogia, porque sería demagógico si por una ley decimos, hoy simplemente sin pensar en el recurso, sin pensar en los recursos, decir, hoy todos los ciudadanos de la provincia de Misiones, después de votar esta ley, van a ser propietarios de su vivienda en su predio. Esto es lo tradicional, porque no le falta el recurso. En esta ley soberana de los recursos, nosotros creamos el recurso agua. Y después repartimos. Entonces, reitero, está entre los primeros artículos. También, por supuesto, está la educación, tiene 5 o 6 artículos, o sea, finalidades esenciales de cómo vamos a gastar cuando tengamos esa cuentita activa, que en este presupuesto 2014 va a aparecer la cuenta estimada en pesos
que es nuestra moneda cantante y sonante, para que los misioneros empecemos a tomar conciencia del valor de ese recurso traducido en las posibilidades que tenemos los misioneros de acceder hoy a las necesidades que tenemos. Y dejamos de pedir y de rendirnos a Buenos Aires también, o al resto del país, en pos de una incumplida Constitución del 94 que ponía término a una nueva ley de coparticipación. Y bueno, los misioneros, decididos como somos, hacemos uso de nuestros recursos.